Peña Nieto anuncia el mayor hallazgo petrolero terrestre de México en 15 años. La estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, logró el mayor hallazgo de un yacimiento petrolero terrestre en los últimos 15 años, con un volumen de 350 millones de reservas probadas, probables y posibles, informó el presidente Enrique Peña Nieto. Este es el hallazgo de Pemex más importante en campos terrestres que haya realizado esta empresa en los últimos 15 años, informó el mandatario en un discurso en el complejo refinar de Tula Hidalgo, en el centro del país, acompañado del titular de Pemex y de varios secretarios de Estado. Peña Nieto precisó que el descubrimiento del nuevo campo petrolero se localiza cerca del municipio Cosamaloapan, Veracruz, con un volumen de petróleo original en sitio más de 1.500 millones de barriles de crudo, y 350 millones de barriles de reservas, probadas, probables y posibles, llamadas 3P en la jerga petrolera. En los mercados energéticos, las reservas petroleras probadas tienen más de 80% de factibilidad tecnológica y comercial, las reservas probables 50%, las posibles 20%, y el resto de los volúmenes de petróleo original en sitio se consideran estudios prospectivos de hidrocarburos, que requieren nuevos pozos de exploración, estudios geológicos y sísmicos en 3 dimensiones. La perforación del llamado Pozo Ixachi, 1, localizado a unos 70 kilómetros al sur del puerto industrial de Veracruz, en las costas del Golfo de México, permitió a Pemex el hallazgo de un volumen similar a los descubrimientos reportados hace un par de meses por empresas privadas con el Pozo Sanma, 1, en aguas someras del Golfo de México, explicó por su parte la petrolera. Ese yacimiento de hidrocarburos fósiles pueden entrar en producción muy rápidamente, por lo cual posee un gran valor económico, ya que es un campo terrestre que tiene la ventaja estratégica de encontrarse cerca de infraestructura existente tanto en pozos en producción como en el sistema de ductos nacional, dijo Pemex en un comunicado tras el anuncio del presidente. Con base en los trabajos de exploración realizados, la petrolera estatal considera que este descubrimiento se puede extender aún más, e inclusive duplicar su tamaño, y a corto y mediano plazo apoyará a satisfacer la demanda de gas húmedo y aceite ligero del país. La petrolera es la 8ª productora en el mundo, dijo el gobierno de México, país que ocupa el 10º lugar entre los mayores productores mundiales de crudo. Un alivio ante el declive de la producción. Si los 350 millones de barriles de ese yacimiento logran ser extraídos y comercializados, equivaldrían casi a 50% de toda la producción anual de Pemex, que extrae casi 700 millones de barriles de crudo al año. Los niveles de producción petrolera de México han descendido a la mitad desde su pico logrado en 2004, hasta caer en septiembre pasado al peor nivel en 3 décadas. 1,73 millones de barriles diarios, el peor balance mensual desde los años 80 y la mitad de su récord histórico. En la gira por Tula, uno de los 6 complejos procesadores de crudo del país, el mandatario fue acompañado por el titular de Pemex, José Antonio González, y 4 secretarios de Estado. La presidencia emitió un balance de los avances del proyecto de reconfiguración de la refinería de Tula, con una inversión total de $2.600 millones. Pemex es la 8ª productora en el mundo, que tiene asignado en sus reservas 22.000 millones de barriles, dijo la presidencia, suficientes para 3 décadas de suministros al ritmo de producción actual. El informe añade que Pemex está saliendo de una crisis financiera, y que por primera vez en 10 años, presenta resultados positivos en los últimos 3 trimestres. La refinería de Tula puede procesar 220.000 barriles por día y abastece a la zona central del país, casi 40% de la producción nacional de gasolinas, que se complementan con más de 50% del consumo interno con importaciones desde Estados Unidos. En 2 años de licitaciones petroleras, el Estado mexicano firmó contratos para una inversión estimada por $60.807 millones, dijo la oficina del mandatario. El despacho de energía eleva ese monto a $80.000 millones, al incluir las inversiones en el sector eléctrico. La Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó decenas de proyectos para la exploración de yacimientos por $2.000 millones.
Tras la apertura a inversiones extranjeras, compañías privadas reportaron los 2 primeros descubrimientos petroleros en las aguas someras del Golfo de México por 1.000 y 2.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, dijo la oficina del presidente. El anuncio del mandatario fue hecho un día después de que la Auditoría Superior de la Federación comprobó que Pemex realizó pagos en exceso por 41 millones de dólares para reconfigurar la refinería de Tula a la constructora brasileña Odebrecht, lo que supone más de 60% del proyecto original. Pemex se comprometió a atender dentro del plazo concedido las observaciones. Las irregularidades en 2 contratos en Tula, fueron confirmadas en el marco del escándalo de sobornos pagado por la compañía a cambio de contratos, que llega hasta el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien niega los cargos.